Vamos a esperar a que comencemos. Parece ser que ya estamos en vivo y en directo. Espérenme tantito, déjenme cerrar aquí. Y bueno, ahora sí ya estamos aquí en vivo y en directo. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Buenas tardes. Ya es viernes, fin de semana. Finalmente vamos a comenzar el día de hoy con una sesión más de Cuida tu dinero. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante y que va a ser muy útil. Tengo la certeza de que va a ser muy útil para muchos de ustedes, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las fondos los bolsillos. Muy sencillo, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Sucede que si nos educamos bajo el régimen tradicional y nunca superamos las cuestiones que nos estuvieron diciendo, pues solamente vamos a tener una fuente de ingresos. Personas que nos están viendo, si gustan dejarme en comentarios cuáles son las fuentes de ingresos que ustedes tienen al día de hoy, se los agradeceré muchísimo. Y verán que la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, tenemos una fuente de ingresos en común. Esta fuente es el empleo. El sistema actual de formación académica, de formación social, de expectativas, nos ha dicho que debemos de tener cuidado con este aspecto. Es decir, nos educan ¿para qué? ¿Para qué queremos un título? Muchas veces no queremos el título porque se trate de algo que amamos. Lo buscamos solamente porque nos va a ayudar a tener empleo en el futuro. Nos garantiza seguridad económica. O eso es lo que nos dijeron, ¿no? Sin embargo, aunque no es malo tener un empleo, yo considero que sí es malo tener una única fuente. Por ejemplo, si el día de mañana, vamos a poner este ejemplo muy gráfico, estos son nuestros ingresos, ¿no? Y el día de mañana solo lo tenemos sostenido por una fuente de ingresos. ¿Qué va a pasar si yo quito mi brazo de aquí? ¿Me pueden decir? Pues claro, se va a caer esto de acá y yo voy a tener un super tiradero, ¿no? Y voy a tener que recoger, etcétera. Lo mismo va a pasar con tus finanzas si el día de mañana alguien te quita tu empleo. Por lo tanto, lo mejor que es, lo mejor sería, por ejemplo, utilizar algo similar a lo que está haciendo este tripié. De tal forma que, por ejemplo, si se cae una patita de aquí, pues todavía quedarían dos patitas que lo puedan sostener, ¿ok? De la misma forma va a suceder si, por ejemplo, el día de mañana tú tienes más fuentes de ingresos, pues va a ser mucho más sencillo que mejores tu condición económica. O más bien que tu condición económica no sufra tanto en el momento en el que tengas una disminución abrupta. Porque ojo aquí, nuestro sueldo suele representar la mayoría de los ingresos que percibimos, ¿no? En mi caso y en el caso de muchas otras personas. De hecho, apenas en el mes de febrero, marzo y también abril va a ser un mes de este tipo, yo logré que a través de mis otras fuentes de ingreso combinadas, pues tengan un mayor peso que lo que me va a otorgar mi empleo. Pero esto es algo que he estado construyendo. Y me da mucha risa porque justamente ayer en el canal hablábamos de esto donde les comparto cómo iniciando enero del 2020, aunque ustedes no lo crean, yo contaba únicamente con una fuente de ingresos. Esta fuente de ingresos eran mis inversiones. No tenía trabajo, no tenía beca, no estaba haciendo alguna cuestión remunerada. Sin embargo, conforme va pasando el año, conforme va pasando todo el 2020, yo empiezo a trabajar y empiezo a construir distintas fuentes de ingresos. Y al día de hoy cuento con 7. Como ya se los explicaba, de estas 6, obviamente una pues es mi empleo. Y lo que sucede aquí es que las otras 6 ya le están ganando en peso a mi empleo. Pero claro que ha tomado pues bastante tiempo, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a discutir la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso y qué tan sencillo o qué tan complicado es a veces realizarlas, ¿no? Porque muchas veces sucede que si quiero, pero no puedo. eh, y es un asunto de prioridades, ¿no? Yo considero que no se vale decir
no tengo tiempo para crear una fuente de ingresos pasiva, pero sí tengo tiempo para aventarme una vez más la serie de Game of Thrones. Al menos tenemos que ser un poquito responsables en el uso que hacemos de nuestras palabras y lo que éstas implican, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de que le estamos dando la prioridad a una cuestión lúdica, de entretenimiento, a un pensamiento que está orientado exclusivamente en el corto plazo, como es el hecho de disfrutar de una serie, unas palomitas en este momento que se antojan muchísimo, en vez de estar, por ejemplo, aquí transmitiéndoles o preparando un video o escribiendo un capítulo de un libro que voy a autopublicar o buscando cuál, por ejemplo, o pensando en consultas puedo realizar que estén relacionadas con mi ámbito de experiencia. De este lado, pues obviamente se encuentra el placer inmediato, ¿no? Se encuentra lo que muchos diríamos como lo que gana el día a día de la mayor parte de las personas, ¿no? Ver memes en Facebook, perder el tiempo, chismecito, etcétera, etcétera. Del otro lado se encuentra una porción de trabajo que puede ser considerable. em, sabes que en el largo plazo, pues si estás construyendo estas fuentes de ingreso, te van a permitir vivir más tranquilo y tranquila el día de mañana, ¿no? Porque algo que no sabemos cuando nos contratan, pero lo solemos averiguar cuando nos despiden, es que nuestro empleo no es tan seguro como nos contaron, ¿no? Esa es otra de las grandes mentiras que nos han dado. La seguridad del empleo, como todo en esta vida, pues es relativa. El día de mañana te pueden despedir sin causa justificada y el litigio va a tardar unos 5 o 6 años, ¿no? Te van a restituir un sueldo de salarios caídos y se acabó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y siempre estar buscando generar fuentes de ingreso adicional que tengas, que tengas un libro autopublicado, que puedas comercializar o que puedas estar ahí promocionando de vez en cuando con clientes, con amigos, con conocidos, con familiares. Eh, no hace daño que tengas un hobby y que seas tan bueno en ese hobby que te puedas animar a dar el salto, ¿no? Esto es la parte que Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante de los flujos del dinero lo dice con mucha claridad, ¿no? O sea, te dice, ¿sabes qué? Es que la diferencia que existe, la diferencia esencial que existe entre el empleado y el autoempleado es que el autoempleado tiene muchísima confianza en sí mismo, aunque es perfeccionista, ese es su principal defecto, tiene la confianza necesaria para salir y enfrentarse al mercado, ¿no? En este caso no pasarías de ser un autoempleado a un empleado, sino a que tu hobby te esté generando ingresos, ¿no? Yo les puedo compartir que en su momento, por ejemplo, yo he llegado a vender dibujos, he llegado a vender papiroflexia, he llegado a ser entrenador de badminton y todos estos han sido hobbies que yo he desarrollado a lo largo del tiempo y con gusto, ¿no? O sea, no se trata de un trabajo que me haya pesado. En el tema de la papiroflexia, como dragones, etcétera, tiranosaurios, de esas cosas que cuestan a veces un poquito de trabajo. Los dibujos también, ¿no? Digo, yo dibujaba puro anime, entonces, y no adivinan en qué edad vendía estos dibujos, que eran mi hobby, ¿no? Creo que a veces sí es cierto eso de que algunos traen un chip y otros, claro que se puede formar, ¿eh? O sea, no se trata de que si no traes el chip ya se acabó la vida. No, es una actitud, una aptitud que tú puedes adquirir, como todo en la vida, con trabajo, constancia, esfuerzo, tenacidad, disciplina, paciencia. Pero bueno, yo vendía dibujos por ahí de quinto de primaria. O sea, también intercambiaba el lunch, vendía algunos dulces. Mi hermana es, por ejemplo, mi hermana menor, en la prepa se dedicó a vender dulces y también en la universidad y pues le iba bien, ¿no? Entonces creo que cada quien tiene que ir encontrando estas cuestiones. Algo que te guste, ¿no? Algo que te haga sentir pues relativamente bien contigo mismo y al mismo tiempo te esté dando una fuente de ingresos. Libertad financiera, suele suceder que las personas malinterpretan lo que es la inversión y piensan que la inversión es el camino más sencillo hacia la libertad financiera. La inversión tipo Warren Buffett, tipo Peter Lynch, Wall Street Bets, o sea, estos grandes rendimientos que obtienen del 1000%, del 2000%, yo les puedo compartir que en todo lo que yo invirtiendo, que es un rato considerable, eh, el porcentaje más alto que he alcanzado ha sido de más o menos
casi 800% en un activo, ¿no? Una revalorización del 800%, que no es mala, pero lo que les quiero decir es esto, o sea, invertir no es tan sencillo como te lo pintan muchas veces, ¿no? Y tienes que entender que existe un interés económico detrás del cual te hacen creer que la inversión es algo súper sencillo, que cualquiera lo puede hacer. Aquí está nuevamente lo que se conoce como el problema de la agencia, ¿no? Los brokers quieren que tú inviertas porque ellos van a cobrar una. Entonces, pues claro que lo que van a hacer es decirte, ¿sabes qué? Invertir es súper sencillo, cualquiera lo puede hacer, mira, estos son ejemplos de éxito, te voy a mostrar estas acciones que si hubieras invertido 1,000 pesos en ellas hace X cantidad de tiempo, al día de hoy tendrías esta cantidad de dinero, ¿no? Pero no te van a mostrar la parte más grande del universo, que son las acciones que quebraron, las acciones que se mantuvieron estancadas, las acciones que simplemente no evolucionaron o que se fusionaron, cambiaron de ticker, la fusión no funcionó, se cayeron, o sea, esto es algo que se ve en el día a día, ¿no? Y esto es un sesgo, o sea, es evidentemente un sesgo benéfico en el cual lo que yo estoy haciendo es limitar tu visión debido a que yo soy la persona que tiene tu perspectiva y te digo, enfócate en esta acción eh, y te enfocas tú solo en esa acción y dices, ay, pues ha de ser sencillísimo. ¿Y qué crees? No es tan sencillo. Para mí, el camino más sencillo hacia la libertad financiera y el que tiene mayores probabilidades es la diversificación de tus fuentes de ingreso. De hecho, por ejemplo, otro tema que sucede mucho con las inversiones es la diversificación, ¿no? Para que no lo sepan, pues la diversificación consiste, puesto muy sencillo, en decir, no metas todos los huevos en la misma canasta, y la diversificación atiende a una función de protección, ¿ok? Es decir, yo quiero proteger el dinero que tengo invertido, así que lo voy a distribuir en activos de distinto tipo. Vamos a decir que esto es, no lo sé, un ETF de tecnología. Vamos a decir que esto es mercados en países emergentes. Vamos a decir que estos son bonos del Tesoro estadounidense. Esto es bienes raíces. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que si se cae el mercado el día de mañana, pues que a este le vaya súper mal. Pero las probabilidades de que a estos cuatro, en su conjunto, a estos cuatro que te estoy enseñando aquí, que te enseñé anteriormente, les vaya mal, pues son mínimas, ¿no? Entonces estás bien protegido. Pero el problema es que al mismo tiempo que estás bien protegido, pues obviamente no tienes para tener una cuestión exponencial, ¿no? Hace ratito te decía, el rendimiento más grande que yo he obtenido en un activo de revalorización rosa el 800%, ¿no? 900%. Esto no se obtiene a través de la diversificación. Este tipo de porcentajes se obtienen a través de la concentración. ¿Dónde sí deberíamos de diversificar? Diversifiques aquí en la inversión, que tengas todos los huevos en diferentes canastas y lo que tú gustes. Todo esto sigue siendo solamente una fuente de ingresos que se conoce como inversión. Punto, ¿no? O sea, por muy diversificado que esté, esto sigue siendo una sola fuente de ingresos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el día de mañana tienes aquí inversión, tienes aquí tu empleo, tienes aquí un mini emprendimiento, tienes por acá un canal de YouTube, tienes por acá un libro autopublicado, obviamente empiezas a percibir más ingresos, aunque sean poquitos, ¿no? Que realmente aquí también hay que hablar del hecho de que la fuente de ingresos no necesita ser una fuente de tamaño superlativo para convertirse en una fuente de ingresos, ¿no? Creo que a veces debería de preocuparte más la periodicidad que el volumen al inicio, sobre todo, porque por muy poco que sea, y esto es algo que tenemos que entender, eh, por muy poco dinero que sea, hay personas que desprecian 20 centavos. Aquí tengo una moneda de 20 centavos, ¿no? Que te dicen, no, yo no quiero esa moneda, quédatela tú, o te ven mal, ¿no? O inclusive vamos a ponerle 100 pesos, ¿no? Que desprecian 100 pesitos. Por ahí vi uno de una maestra que recomendaba que quemaras un billete, ¿no? Eso es un acto de desprecio del dinero, evidentemente. Entonces, si tú desprecias estos 100 pesos, pues la única pregunta que yo tendría para ti es, ¿realmente estás en una posición de libertad financiera, de independencia financiera en la que te puedes permitir despreciar ese dinero? Lo dudo. Y si estuvieras en esa posición, dudo que
te dedicarías a despreciar ese dinero. No sé si me estoy dando a entender en esto, ¿no? O sea, las personas que están buscando la libertad financiera no van a desperdiciar ni siquiera un peso, no lo van a hacer menos, porque saben que ese peso les hace falta para continuar creciendo en sus cuestiones, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, una persona que al día de hoy está esforzándose muchísimo por obtener ingresos adicionales, pues no los va a despreciar por pequeños que parezcan al comienzo. Y es que aquí entra el tema de la escalabilidad. Yo se los puedo compartir, por ejemplo, con el canal de YouTube. Cuando empezó hace 28 días, déjenme revisar las gráficas nada más, ¿eh? Las gráficas del canal, porque esto es un ejemplo bien claro de cómo funciona la escalabilidad y por qué tenemos que ser constantes y consistentes. Es decir, no saber darnos por vencidos. Creo que esto es algo que le falla mucho a las personas el día de hoy, sobre todo a los jóvenes que se dan por vencidos de inmediato, ¿no? O sea, no pueden pensar en términos de 3 meses porque 3 meses es demasiado tiempo para ellos. Entonces, vamos a ver aquí los ingresos estimados de los últimos 20. Viernes 19 de marzo. Viernes 19 de marzo yo generaba $2.64. ¿Ok? No está mal. Al día de ayer generé $11.83. Y en el punto más alto llegué a generar $36. O sea, aquí pueden ver muy claro cómo se ve la escalabilidad. Y si queremos verla todavía de una forma más marcada, chequen esta gráfica, que es la de 90 días. Déjenme ver aquí. O sea, todo lo que ven que es súper chiquito son los primeros ingresos que tenía el canal de YouTube. O sea, eran ingresos pequeños de 20 pesos cada día, ¿no? Y un día llegué a tener hasta 700 pesos de ingresos en un solo día. Entonces aquí lo importante no es realmente que la fuente de ingresos tenga gran volumen, sino primero que nada que puedas generar periodicidad, que la generes, ¿no? O sea, un libro, por ejemplo, que tú autopubliques y el día de mañana se convierte en un fenómeno viral, porque así funciona el Internet, es algo que te va a beneficiar muchísimo. O sea, y es algo que no va a existir si tú no escribes ese libro. Mucha gente, hablando del tema de los libros, me ha dicho, es que yo no tengo nada que aportar, es que yo no sé de qué escribir. Escribe de tu experiencia. Escribe de los consejos que tú le puedes dar a otras personas que están en una situación similar a la tuya o que van a pasar por una situación similar a la tuya. ¿Te gusta mucho la historia? Escribe una novela histórica. ¿Te gusta mucho el derecho? Escribe un libro de derecho aterrizado que no tenga los mismos defectos, ¿no? Yo estoy escribiendo ahorita un libro de impuestos, por ejemplo, eh, y les puedo comentar que el enfoque del libro es mayormente pragmático. O sea, he leído muchos libros de impuestos para inversionistas y obviamente de derecho fiscal, que es en lo que yo estuve, pues cursé 2 cursos de derecho fiscal ahí, en fiscal, ¿no? Que a Rioja Vizcaíno, o sea, varios títulos pues que son pesaditos, ¿no? De hecho, déjenme ver, aquí les voy a enseñar mi libro de derecho fiscal. Aquí está. O sea, Derecho Financiero Mexicano de Sergio Francisco de la Garza. O sea, este es un libro de derecho fiscal. Bueno, trae una parte de derecho fiscal para lo que es el primer curso de derecho fiscal. No trae las contribuciones, pero como lo pueden ver, pues o sea, es un libro bastante pesado. Tiene una forma de expresarse pues bastante robusta, arcaica. ¿Y qué es lo que yo busco siempre? Yo siempre busco dar un valor agregado y ese valor agregado en este caso, en el caso de todo el contenido que les estoy dando y que impartimos a través de Godín Financiero también, es la accesibilidad, no solo respecto del precio que tienen los servicios y productos que ofrecemos, sino también del lenguaje. Procuro no utilizar tecnicismos porque sé lo molesto que es que tú quieras entender algo y te hablen con puros tecnicismos, ¿no? Entonces, si te fijas, por ejemplo, hasta ahorita no te he hablado con tecnicismos y eso es un valor agregado. Podrías comenzar a generar apenas termine este video. O sea, apenas termine este video, ¿cuál fuente de ingresos tú podrías comenzar a generar ahora mismo? ¿Ok? Y es que podrías decir, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Yo tengo
Déjenme ver aquí algo que no tengo. Yo tengo este borrador, ya no lo quiero, pues lo puedo vender, ¿no? Entonces, pues esta sería una fuente de ingresos adicional. Ya que alguien te lo compre es otra cosa, ¿no? Pero podría ser una fuente de ingresos adicional. A mí me gustaba mucho la literatura cuando era chiquito y fíjate que he estado pensando en escribir un libro y terminando este video me voy a poner a leer, me voy a poner a escribir ese libro, pues ahí tienes otra fuente de ingresos, ¿no? ¿Sabes qué? No, yo soy economista, actualmente quizá no tengo trabajo, quizás sí tengo trabajo, pero de pronto veo muchas dudas, pues ¿sabes qué? Voy a abrir una pequeña consultoría o por ejemplo yo soy emprendedor, pues ¿sabes qué? Le voy a decir a mis personas, terminando esto publico en mi Facebook, amigos, ¿quién quiere emprender? Les vendo una consultoría compartiéndoles todos los consejos, todas estas cuestiones que deben de revisar, ¿no? Por ejemplo, yo una de las consultorías, de las consultas más frecuentes que tengo desde Godín Financiero es sobre el régimen jurídico en el que se deberían de incorporar las personas que están emprendiendo. Esta semana tuve una de ese tipo, de hecho, en el que les digo, por ejemplo, a ti te conviene ser régimen de incorporación fiscal, persona física con actividad empresarial, persona moral, sociedad por acciones simplificada. Y eso también cuenta como una fuente de ingresos. Aquí a lo que me refiero es busca aquello que aportas, aquello que te gusta muchísimo y realízalo. O sea, puedes comenzar también hoy, por ejemplo, un canal de YouTube. No, pues he leído mucho, pues abro mi blog de libros, ¿no? Puedes comenzar también un blog y comenzar a monetizarlo a través de los anuncios que le ponen en AdSense. Nosotros tenemos uno así, ya no escrito, lo voy a retomar, se los prometo, un artículo semanal. Pero por ejemplo, de ese blog hemos conseguido 20 pesos o 21 pesos la última vez que revisé. Y no son malos esos 21 pesos, porque el día de mañana esos 21 pesos se pueden convertir en 200, esos 200 se pueden convertir en 600, 600 en 1200, y ahí ya cobraríamos, porque supera el umbral de pago que tiene AdSense, por ejemplo, ¿no? Eh, ya les acabo de dar muchísimas ideas de fuentes de ingresos. ¿Qué otra cosa pueden hacer, por ejemplo? Hacer manualidades. Mi hermana menor, por ejemplo, ahorita comenzó un negocio en el que se los voy a compartir. Aquí está. Déjenme quitar unas cositas. En el que ella está haciendo, pues, fundas de celular, ¿no? Aquí pueden ver una funda de Godín Financiero. O sea, todavía nos falta algo de práctica, pero aquí pueden ver que existe una intención clara. También está realizando algunos collares, algunas pulseras que se están vendiendo, ¿no? Y creo que aquí el punto es justamente no quedarte atascado. Porque si el día de mañana, aunque tú tengas un muy buen empleo, no administras bien tu dinero, y creo que este es un aspecto clave, ¿no? Vamos a hablar también de eso ahorita. Mucha gente piensa que el camino a la libertad financiera está en cuánto ganas o cuánto gastas, ¿no? O sea, ganar más, ya sea porque te suben el sueldo o porque empiezas a percibir de otras fuentes de ingreso, o gastar menos, y gastar en las cosas que únicamente necesitas, ¿no? Es decir, no gastar en cosas que parecen infantiles, como este aquí. Pero acuérdense que esto, por ejemplo, yo lo voy a utilizar, ya lo van a estar viendo más seguido. Es una claqueta, o sea, me gusta bastante. También de eso se trata esto, ¿sabes? O sea, no ahorras dinero, no inviertes para vivir una vida de ermitaño. Digo, si quieres vivir una vida de ermitaño, pues adelante, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso también se trata de poderme comprar estas cositas y poder jugar un poco con ellas, ¿no? Como decía Ricardo, que acuérdense que Ricardo también está aquí en este proyecto de You Are Next Generation. Y es una persona que vale muchísimo la pena que sigan lo que tiene que decir. Ricardo fue mi tutor ahí cuando yo tenía 14, 15 años, así que los invito a que sigan la página de You Are Next Generation, desde la que estamos transmitiendo este canal, digo, este programa. Él decía que cuando crece el niño, pues crecen sus juguetes, ¿no? Y yo me reía mucho cuando me decía eso, tenía 14 años, no lo entendía tan bien. La verdad es que me imaginaba como el capítulo de Malcolm, no sé si ustedes lo han Patos Bong, primero salvando un gatito y después con un go-kart tamaño real, ¿no? Tamaño de escala. Me imaginaba algo así y me daba mucha risa, la verdad. Pero al día de hoy creo que lo comprendo un poco más, sobre todo pues porque, digo, ¿qué les digo, no? Entonces el punto también es ese, o sea, el punto también es podernos administrar bien al grado que podamos asumir
estos gastos y disfrutarlos. O sea, siendo conscientes de que, por ejemplo, yo estoy utilizando esto como una inversión también para mi página, para mi proyecto de Godín Financiero, claro está. Porque tengo proyectos creativos que van relacionados con el uso de la claqueta. Así se llama, claqueta, para quien no lo sepa, muy interesante. Todos la conocemos, ¿no? Creo que es de esas cosas que todos conocemos, pero no sabemos cómo se llama, ¿no? Claqueta, la que hemos visto de 1, 2, 3, corte. Y por ejemplo, también es algo que creo que vale la pena tomar en consideración, ¿no? Pero a lo que iba es que la base de la libertad financiera no está en cuánto ganas, no está en cuánto gastas, está en cómo administras el ingreso que entra a tus bolsillos. Porque la clave no es cuánto entra a tus bolsillos ni cuánto sale, sino cuánto se queda realmente en tus bolsillos. Y que lo que se queda no pierda su valor frente al paso del tiempo. Porque este es el otro aspecto esencial de las finanzas personales y de la inversión, ¿no? O sea, la inversión tiene dos enfoques principales. El principal enfoque de la inversión, que creo que es por el que la mayoría entra a él, siempre es buscar dinero, buscar capitalización, buscar una revaloración de los activos de un 10%, 20%, 30%, 50%, que te prepares o tengas la suerte necesaria. También hay mucha gente que tiene mucha suerte y el problema es que cuando tienes suerte a veces no lo reconoces hasta que es demasiado tarde, ¿no? Mucho cuidado con eso también. Y el segundo aspecto de la inversión tiene que ver con que tu dinero mantenga su valor frente al paso del tiempo. Es decir, vencer a nuestro otro enemigo externo, ¿no? Yo siempre he dicho que hay dos enemigos externos que son a los que debemos de vencer en el mundo de las finanzas personales. El principal enemigo somos nosotros mismos, pero aparte de nosotros, pues están los impuestos y la inflación, ¿no? Obviamente hay muchos más, o sea, también están pues, los estafadores, están las empresas, la sociedad de consumo, etcétera, etcétera. Pero debemos de tomar en cuenta muchas cuestiones relacionadas con este aspecto. Y aquí realmente, pues la inflación es uno de los grandes enemigos a vencer. Y eso es algo de lo que no te hablan, ¿no? Fíjense que hace ratito estaba viendo. Y creo que algo que llamó mucho la atención es que ya saben, es el clásico de, si hubieras invertido tanto dinero hace X tiempo, al día de hoy tendrías a un rendimiento de 8% con interés compuesto, al día de hoy tendrías tanto, ¿no? El lunes les voy a hablar en el canal de YouTube acerca de cómo nos mintieron con el tema del interés compuesto, va relacionado con esto, y es que realmente te están mintiendo porque ese dinero con valor futuro, pues obviamente hay que descontarle la inflación ponderada y el tema de la tasa de impuestos, ¿no? Y ya no se vuelve tan atractivo. Eh, pero el punto es ese, o sea, el punto es que la inflación nos indica que estos 100 pesos que yo tengo aquí, al día de hoy, 16 de abril del 2021, pues vamos a decir que con estos 100 pesos puedo comprarme este termo, ¿no? Vamos a ser muy optimistas, este termo no costó 100 pesos, pero vamos a decir que sí costó 100 pesos, ¿no? Para este ejemplo. El día de mañana, el 16 de abril del 2022, con estos mismos 100 pesos que no invertí, que dejé aquí en este bote, pasando el tiempo, acumulando el polvo literalmente, pues ya no voy a poder comprar este termo. Ahora este termo va a costar 105 pesos, ¿no? 106 pesos quizá. Entonces, eso es la inflación. La inflación es la pérdida que tiene el valor, el poder adquisitivo de nuestro dinero con el paso del tiempo. O dicho de otra forma, pues es el encarecimiento de la oferta de productos y servicios conforme pasa el tiempo, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo que es la inflación, pues acuérdense ustedes, los que me están viendo, por ejemplo, cuánto costaba el gansito cuando iban en la primaria. Y hablo del gansito porque el gansito es un producto universal. O sea, tiene muchísimos años aquí en México. Creo que mi papá lo conoció. O sea, imagínense, mi papá tiene 62 años, me parece. Qué mal hijo soy, ¿verdad? 62 años tiene el señor. Entonces, si él lo conoció, creo, pues obviamente todos los demás aquí también lo hemos conocido, ¿no? Entonces acuérdense cuánto valía el gansito cuando ustedes iban en la primaria. O cuánto valían las sabritas. Yo no me acuerdo del precio exacto, pero yo sí me acuerdo que con 10 pesos me alcanzaba para comprarme unas sabritas y un yogurt.
que era lo que me gustaba mucho de desayuno, ¿no? De lunch, puro coach potato, como dicen por ahí. Pero me acuerdo muy bien de ese precio, ¿no? O sea, 10 pesos me costaban unas sabritas y un yogurt. El día de hoy vas a la tiendita y creo que las sabritas cuestan 14, 15 pesos y el yogur también te sale como en 11 pesos, ¿no? Entonces, eso es la inflación, amigos. Hay que tener cuidado y hay que mantener el valor de nuestro dinero. ¿Dónde nuestro dinero no está manteniendo su valor? En las cuentas de banco, debajo del colchón, en estos botes. Por ejemplo, también en una alcancía que por muy cool que se vea, el señor búho que les estoy enseñando, pues desafortunadamente no vale la pena, ¿no? O sea, todos ustedes que han visto el récord el reto, el reto de los 10 pesos, por ejemplo, ¿qué piensan al respecto, no? O sea, cuando yo veo la gente que ahorró 10 pesos en un garrafón y que lo abre como 10 años después, yo digo, chale, gente, ¿cuánto dinero no perdieron por tener esas moneditas de 10 acumulándose en el garrafón, no? O sea, porque creo que los cálculos son que para sacar el garrafón, creo que son como, si, no me acuerdo bien, pero eran como 100,000 pesos, pónganle ustedes, ¿no? En monedas de 10 o 150,000, algo así era. Eh, entonces imagínense, te toma 10 años, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que la inflación está al 3% y durante esos 10 años, ¿no? Es un valor que no es constante, sino que va fluctuando, pero vamos a poner el 3% durante 10 años. Esos 150,000 pesos perdieron 30% de su valor. Es decir, o sea, básicamente tienes 100,000 pesos reales, ¿no? Entonces hay que hablar de esto, o sea, de esto se tiene que hablar. Por favor, si pueden, compartan esta publicación para que la gente se entere de que sí está muy padre juntar todas las monedas. Y les juro que cuando las cuentas te sientes duende, ¿no? Porque yo lo hice, o sea, yo lo hice con este de aquí, con el señor Búho, hasta que no lo llené hasta acá, que salía la monedita, no gastaba, ¿no? Y este búho, por ejemplo, tenía como 5,000 pesos, me parece, si no me falla la memoria, le cabían 5,000 pesos en monedas de 10. Y realmente digo, no me tomó tanto, me tomó como un año y feria, pero porque le metía monedas a lo desgraciado, ¿no? Estaba obsesionado y hasta hacía trampa, las iba a cambiar al banco, así de que, ay, cámbiame este billete de 500 por monedas de 10, ¿no? Y ahí iba yo y se las metía al búho. Eso es trampa, evidentemente, pero pues a mí me gustaba y me sentía como duende cuando contaba las monedas, ¿no? Así de 1, 2, 3, 4. Te sientes recontento, les tomaba las fotos, se las voy a subir a la página en un ratito para que vean que sí es cierto. Pero pues finalmente te das cuenta, ¿no? Que es la inflación. Digo, no estás perdiendo tanto porque solamente son 5,000 pesos. Pero hay gente que tiene estacionado en sus cuentas bancarias 300,000, 400,000, medio millón. Si no eres un empresario, si no eres una empresa y no necesitas los flujos de dinero, la realidad es que tener dinero estacionado en las cuentas bancarias, pues es algo que no te está ayudando. Estás perdiendo dinero frente a la inflación. Tienes que darte cuenta de eso de inmediato porque el tiempo sigue pasando y tú vas a seguir perdiendo dinero. ¿Ok? Y otra forma aquí interesante, pues obviamente son las fuentes de ingreso. Porque por mucho ingreso que tú comiences a generar, que tú comiences a obtener, si no lo estás invirtiendo y no estás obteniendo el valor real de ese dinero, pues también estás perdiendo. Es como si te estuvieras metiendo el pie, es como si te estuvieras jugando en contra, ¿no? Así que tengan cuidado con este aspecto. O sea, de verdad, el hecho de que tengas muchas fuentes de ingreso no significa que te exente de seguirlo invirtiendo y sobre todo siendo consciente, ¿no? Si estás buscando que tu dinero mantenga su valor frente al paso del tiempo, en cuyo caso recomendamos instrumentos de inversión conservadores de renta fija, que pues en este caso sería el pagaré bancario de Hey Banco, por ejemplo. Por regla general, los pagarés bancarios son pésimos instrumentos de inversión. Hey Banco es una de las excepciones que confirman la regla. Y después van las SOFIPOS, ¿no? Conociendo los temas de Prosofipo, de cuánto tiene el seguro del IPAP, por ejemplo, que son un poco más de 2,5 millones de pesos. Eh, o sea, siempre hay que tener cuidado con la forma en la que administramos el dinero. Es algo básico. Y las fuentes de ingreso, pues también son una forma de obtener más dinero para administrar, ¿no?
Se trata, por ejemplo, de poder obtener un flujo de ingresos bueno. Por ejemplo, yo les puedo comentar que ahorita, los días 15 y 30, pues yo recibo mi quincena, ¿no? En realidad es 14 y 29, por decirlo. Yo recibo mi quincena. El día 21 yo recibo los pagos que me da el canal de YouTube. Y el día 1 o 2, primero o 2 del mes, generalmente estoy recibiendo los pagos de las regalías del libro digital. Esto me permite hasta cierto grado tener un flujo de efectivo sano, porque si el día de mañana sucede una emergencia o sucede algo, pues mis fuentes de ingreso me pueden suplir en distintas cuestiones, ¿no? Entonces, también es algo que vale la pena considerar. Las fuentes de ingreso, cuando las puedes generar con un flujo constante, pues también son, como se los comentaba en otro video acerca del fondo de emergencias, pueden ser un esquema que te permita no tener un fondo de emergencias, sino depender del flujo de fuentes de ingreso que estás manejando, que también puede ser sano siempre que tengas el volumen necesario, ¿no? O sea, y también pues hay que tener cuidado con este aspecto. Otros ejemplos de fuentes de ingreso menos utilizados, yo creo que también podría ser una una estrategia financiera para gastar bien, con el tema, por ejemplo, del cashback. A veces no te das cuenta, pero como se los he compartido, por ejemplo, con el tema de las recargas a través de Ganahorro, eh, pues son gastos que vas a realizar de todas formas. Te están realizando un aporte a la Afore. En la Afore también ese ingreso va a generar rendimientos, que son los de la propia Afore. Y si utilizaste una tarjeta de crédito, ¿no? Mucha gente controlar, pero creo yo que esa es la salida fácil, ¿no? O sea, cancelar algo porque no lo puedo controlar. Y ahí no existe mucho margen de crecimiento ni para ti ni para tus finanzas personales. Lo idóneo sería que aprendas a utilizarla como una herramienta que es. Y como toda herramienta, y es algo que me gusta mucho decirles a todas las personas, es que un martillo sirve lo mismo para construir una casa que para romperle la cabeza a alguien, ¿no? Para romperle la mano, si gustan. Eh, entonces son herramientas, dependen del dueño, efectivamente. Entonces, una tarjeta de crédito es una herramienta crediticia, es una herramienta financiera, perdón. Em, Te da cashback, te permite obtener dinero más barato en el tiempo futuro. De verdad tiene muchas ventajas, te da tiempo. Si tú quieres realizar un gasto muy grueso, pues lo coordinas con tu fecha de corte. Estamos, ¿no? Eh, entonces también aquí tendríamos otro tipo de fuente de ingreso, ¿no? Ojo aquí con el tema de los programas de recompensa, también hay que darnos cuenta de un sesgo de proporcionalidad, sesgo de relatividad se le conoce, y es que muchas veces, por ejemplo, te dan una oferta que te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ahorrar 25%. Ay, no, soy muy inteligente, esto ya lo hemos hablado, es la diferencia entre gastar barato y ahorrar realmente, ¿no? Y tú vas y gastas y estás muy feliz porque te ahorraste el 25%, pero resulta que eh, ese 25% que te ahorraste te impide ver el 75% que terminaste gastando efectivamente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, que valga la pena. Si se trata de, por ejemplo, gastos que tú ya tienes considerados, que tú ya tenías contemplados en tu presupuesto, pues entonces sí has ahorrado dinero y muchas felicidades. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, yo tengo una lista de libros, ¿no? Bastante larga. En Amazon y en otras páginas de libros. Libros que me interesan, que no se encuentran disponibles al día de hoy, o que no me gusta su precio, porque hay libros que están carísimos, ¿no? Eh, y realmente con carísimos me refiero a que los están ofertando a un precio que va por encima de su valor de mercado. Por ejemplo, libros que tú y pues alguien se quiere pasar de listo en Mercado Libre y lo pone en 1200, ¿no? Y es ley de oferta y demanda. Mientras alguien se lo quiera comprar, pues a ese precio va a seguir. A veces sucede que bajan los precios, te envía una alerta a la página y ahí yo compro el libro, porque al final del día yo tengo un presupuesto y les recomiendo que también hagan eso, tengan un presupuesto asignado para invertir en su formación financiera.
porque es la inversión que les va a dar el mayor rendimiento, ¿no? Pero el punto es que me refleja la alerta y entonces, ¿qué hago? Pues lo compro. O sea, sencillísimo, ¿no? Y ahí estoy ahorrando dinero porque se trata de un gasto que yo ya tenía contemplado. Pero si, por ejemplo, el día de mañana resulta que no un libro, una comida, ¿no? Una hamburguesa que me gusta mucho, no sé. Carl's Jr. dice el día de mañana, ¿sabes qué? Ya me quiero deshacer de todas mis hamburguesas de Godzilla. La hamburguesa de Godzilla se las voy a dar al 50% de descuento, ¿no? Y yo no tengo ya contemplado en mi presupuesto de comida chatarra esos 250 pesos. 200, no, la hamburguesa cuesta 270, entonces son 135 pesos no los tengo contemplados en mi presupuesto. Vamos a ponerle 150 eh, y de todas formas voy y me la compro, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que es el ahorro real cuando hablamos de ofertas y el gastar barato, porque el gastar barato no nos va a llevar a ningún lado. Nuevamente, no estamos administrando debidamente el dinero, estamos gastando y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. O sea, no se trata de que no comas comida chatarra si te gusta, de que no compres libros, sino más bien de que tengas un presupuesto y aprendas a fijarlo bien, o sea, con una parte proporcional real de lo que estás ganando, de los ingresos que estás percibiendo. Y si quieres gastar más, pues comienza a construir fuentes de ingreso para que ese presupuesto también suba, ¿no? O sea, si tú tienes un presupuesto del 10% para diversión, pues entonces, ¿qué puedes hacer? Pues empiezas a generar otras fuentes de ingreso y ese 10% que quizá el día de hoy son 500 pesos porque ganas 5,000 mensuales, quizás si tú vendes 2,000 pesos, ya tienes 700 para gastar. Quizás si el día de mañana consigues un bono, un aumento, empiezas un emprendimiento chiquito que no requiera de inversión, escribes tu libro, percibes regalías, quizá esos 5,000 pesos se vuelven 11,000 porque tuviste un mes excelente, ya tienes 1,100 para gastar, siempre respetando el presupuesto. Y aquí es importante esto, ¿no? O sea, mientras más dinero ganes, no subas tampoco tus gastos de esa forma, porque eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente y Robert Kiyosaki lo define como la carrera de la rata, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es el empleado al que le subieron el sueldo. ¿Y qué es lo primero que hace el empleado al que le suben el sueldo? Venga, déjenmelo en comentarios. Tienen 10 segunditos en lo que vuelvo a tomar agua. ¿Qué es lo primero que un empleado hace cuando le suben el sueldo, amigos? Díganme ustedes en comentarios. Uno, se compra un carro nuevo del año, sacado a crédito, o se cambia de casa, o algo que está relacionado con qué, o se compra un traje nuevo, algo que está relacionado con qué, con consumir. Y entonces, si antes del aumento el empleado comía en McDonald's, ahora que le hicieron el aumento, va a comer en el Saks, ¿no? O sea, McDonald's, el Saks. Y después del Saks se va a ir a comer a otro restaurante así super top, ¿no? En el siguiente aumento. Y entonces, pues no terminan ahorrando realmente nada porque mientras suben sus ingresos, pues suben sus gastos, ¿no? Algo que yo hago y que me ha resultado bastante útil, por cierto, también se los recomiendo, es diferenciar mis presupuestos. Es decir, la forma en la que yo divido el ingreso que percibo por mi empleo es diferente que la forma en la que yo divido el ingreso que percibo por fuentes de ingresos pasivos, por ejemplo. Es diferente de la forma en la que divido los ingresos que yo recibo por ingresos activos. Dígase Godín financiero, ¿no? O sea, cambia mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no es el mismo. En el tema de Godín financiero, por ejemplo, mucho se destina a reinversión. Eh, en el tema del trabajo, pues generalmente tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil esto y no meterlo todo a un solo bote y aplicar a trajatabla? Porque también te enseña a valorar la naturaleza de los ingresos que estás percibiendo. Y esto es algo muy importante. Tienes que aprender a distinguir entre ingresos activos, semipasivos y pasivos. Esto te va a ayudar muchísimo en la vida, porque así vas a aprender a valorar la forma en la que se construye cada tipo de ingreso
y realmente entender por qué son tan efectivos los ingresos pasivos, preferirlos y comenzar a construirlos. ¿Ok? El ejemplo de ingreso pasivo más grande, bueno, más mi favorito que yo conozco ahorita, pues obviamente es el canal de YouTube, ¿no? Que les estoy enseñando. Estas son las personas que ven el canal de YouTube día a día en las últimas 48 horas, ¿no? Como pueden ver, nunca llega a cero. Eso significa que con que una persona o dos estén viendo a las 3 de la mañana el canal, eh, pues sigue habiendo cierto grado de ingresos que están viniendo por los anuncios, ¿no? Y yo estoy, bueno, a las 2 yo todavía no estoy dormido, pero a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana yo ya estoy dormido. Y puedo estar dormido y el dinero se está produciendo, aunque sean centavos de dólar o fracciones de centavos de dólar, ¿no? Se sigue produciendo algo de dinero que se está acumulando. Otro ejemplo clásico de ingreso pasivo, pues es el ingreso que se hace a través de la renta fija, ¿no? O sea, sobre todo aquí lo pongo como ingreso pasivo porque ya está plasmado. Tú ya sabes cuánto vas a recibir al término del plazo de la inversión. Como no sucedería, por ejemplo, con invertir en activos de renta variable, dígase acciones, dígase fondos indexados, dígase criptomonedas, porque aquí tienes que estarlos checando, ¿no? Y aparte puedes tener pérdidas, minusvalías, etcétera. ¿Ok, amigos? Em, ¿Qué otro tema tenemos ahorita? Fuentes de ingreso. Otra forma de fuentes de ingreso que se me ocurre, por ejemplo, sencilla, eh, sería que ustedes aprovechen, no sé, si viven en casa, pues también pueden aplicar la clásica de familia estadounidense, ¿no? Y, mamá, ¿cuánto me das por limpiar el garage, ¿no? Si tienen garage. O sea, yo, por ejemplo, tenemos aquí una azotea y está bien desordenada. ¿Cuánto me pagan por arreglarla, ¿no? Eh, y pues obviamente, pues ahí podríamos llegar a un buen intercambio. Eh, Creo que se trata de eso, o sea, las fuentes de ingresos se tratan de estarle buscando, de estarle moviendo, no, no es algo que te va a caer del cielo, aunque muchas veces tiene que ver con cosas que son obviedades, porque tú ya llevas mucho tiempo realizándolas, ya tienes cierto grado de experiencia, de expertise en estas cuestiones, eh, y se trata de aprovecharlas, ¿no? Por ejemplo, yo también a veces doy consultas jurídicas, a pesar de que al día de hoy pues no me encuentro tan metido en el mundo jurídico, pero tuve 5 años de formación y en esos 5 años pues obviamente desarrollé habilidades, estudié muchísimo, trabajé. Entonces, siempre que tengas el nivel ético y la capacidad profesional para darlas, pues hazlo. Tampoco se trata de que estés engañando a tu cliente, ¿no? De que le, sí, fíjese que yo le hago esto, ¿no? O sea, esta frase de, no me acuerdo de quién es la frase, pero seguro la conocen o la ubican la frase que dice algo así como, acepta un trabajo y después averigua cómo hacerlo, ¿no? Creo que es válido para trabajos que no tienen mayor complejidad, pero cuando te están buscando por algo especializado, y tú lo aceptas y no lo sabes hacer, yo creo que el primer síntoma de corrupción es aceptar un encargo o un empleo para el que no estás capacitado, evidentemente, ¿no? Siempre que estés verificando el tema de las responsabilidades administrativas, por ejemplo, los alcances que va a tener tu asesoría, porque obviamente, pues, por ejemplo, un pasante de firmas, pues no necesita tener tanta experiencia como un abogado notarial, ¿no? Y mucho menos como un notario. O sea, hay que tener cuidado también y saber marcar las distinciones. O sea, los categóricos absolutos siempre nos van a orillar a la mentira. Sin embargo, existen pocas excepciones. Una excepción de estos categóricos absolutos es que deberías de procurar construir fuentes de ingreso. La dependencia en una única fuente casi siempre es mala. Hablando de temas económicos, ¿ok? O sea, también hay que saber cuándo le apostamos a la calidad y cuándo a la cantidad. Pero la dependencia de una sola fuente de ingresos generalmente puede ser mala. Y sobre todo cuando estamos hablando de un empleo. Porque acuérdense que el empleo es frágil inherentemente y sobre todo en un país como México, que la legislación laboral no se respeta, que hay muchas cuestiones que pasan desapercibidas, que los juicios laborales tardan años, si no décadas en resolverse. eh, la posición del empleado realmente es precaria aquí, ¿no? Entonces, confiarte de que tu empleo va a ser tu única fuente de ingresos no es una buena idea, ¿no? Como dijera este Tony Stark en Los Vengadores, not a great plan, o sea, no, no es un gran plan. De lo que trae
lo dijo Linet en algunos de los en vivos que está en el canal de YouTube por ahí. Resulta que en tiempos modernos el único derecho que tiene un empleado de verdad es el de su renuncia, ¿vale? Pues bien amigos, ha sido todo por el día de hoy. Acuérdense que nos estamos viendo los viernes en punto de las 5 de la tarde. La próxima ocasión también tenemos un tema bien interesante que ya les estaré compartiendo más adelante. Y bueno, soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Los invito a darse una vuelta por la página de Facebook, por el canal de YouTube. También no dejen de seguir esta página de You Are Next Generation. Tiene aportaciones muy buenas en temas relacionados con programación neurolingüística, salud, cuestiones de formación integral. Y por eso estamos aquí, porque la educación financiera es un asunto de formación integral. Cuídense mucho, me despido de ustedes, les deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima.